Tema 1 de geometría. Elementos de un polígono. Clasificación de polígonos según números de lados. DBA. Derechos básicos de aprendizaje. Comprende el concepto de polígonos. Identifica polígonos y sus elementos. Clasifica polígonos según sus características. Conceptos. Polígono. Un polígono es una figura plana limitada por segmentos. Un polígono es la superficie plana limitada por una línea poligonal cerrada. Un polígono se nombra escribiendo las letras que simbolizan sus vértices así: polígono A, B, C. Este polígono se llama triángulo ABC. Cuadrilátero A, B, C, D. Tiene 4 vértices, 4 lados, por eso se llama cuadrilátero. Pentágono A, B, C, D, E. 5 lados, 5 vértices, 5 ángulos internos. Elementos de un polígono. Lados. Uno de los segmentos antes nombrados que delimita la superficie del polígono. Lado AB, lado BC, lado CD, lado DE, lado EA. Vértice. Punto donde se unen dos segmentos de los que conforman el polígono. Vértice A, vértice B, vértice C, vértice D, vértice E. Diagonal, segmento que une dos vértices no adyacentes. Diagonal AC, diagonal AD, diagonal BD, diagonal BE, diagonal CE. La diagonal CE es la misma diagonal EC. La diagonal BD es la misma que DB. Ángulo. Apertura de los dos segmentos adyacentes que concurren en un vértice. Ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3, ángulo 4, ángulo 5. Para poder identificar fácilmente los elementos de un polígono existe una notación muy sencilla que nos facilita saber de qué elemento estamos hablando en cada momento. Así podremos diferenciar los lados, los vértices o cualquier otro elemento entre sí. Ejemplo, el polígono ABCDE es un pentágono porque tiene 5 vértices. A, B, C, D, E. 5 lados. Lado AB, lado BC, lado CD, lado DE, lado EA. 5 ángulos internos. Ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3, ángulo 4, ángulo 5. 5 diagonales. AC, AD, BD, BE, CE. Clasificación de un polígono según la medida de sus lados. Se clasifican en dos clases: polígonos regulares, polígonos irregulares. Un polígono se llama regular si todos sus lados tienen la misma longitud y todos sus ángulos interiores tienen la misma medida. Un polígono es irregular si incumple alguna de las dos condiciones del apartado anterior. Es decir, las medidas de los lados no son iguales. Clasificación de un polígono según sus números de lados. Triángulo tiene 3 lados. Cuadrilátero. Cuadrilátero tiene 4 lados. Pentágono. Un pentágono tiene 5 lados. Hexágono.
Un hexágono tiene 6 lados. Heptágono tiene 7 lados. Octágono tiene 8 lados. Eneágono tiene 9 lados. Decágono tiene 10 lados. Endecágono tiene 11 lados. Dodecágono tiene 12 lados, etcétera. Según el número de lados, va tomando el nombre cada polígono.